Tengo que confesarte que siempre he sido un poco escéptico y he evitado el uso de aparatos que antes tenían cable y que ahora son inalámbricos. Por ejemplo, la conexión a internet antes iba por cable, ahora lo más normal es que vaya por wifi, o el uso de periféricos en el ordenador que antes iban con cable y que ahora son inalámbricos, ya sea por un receptor, ya sea por Bluetooth. Al final la sensación que me daba es con el uso de estos dispositivos, al final lo que se empobrecía era la experiencia de usuario porque estábamos perdiendo calidad, ¿vale? En el uso siempre experimentábamos que fuera más lento, retrasos, lag, en fin, cosas de ese tipo, en conjunción de todo, lo que te digo, la pérdida de calidad de experiencia de usuario de usar un dispositivo conectado directamente por cable a utilizarlo inalámbrico. Pero ahora quiero enseñarte una cosa para que veas y oigas. Por aquí, como ves, no hay ningún tipo de cable, ni aquí ni por aquí. No tenemos cables conectados ahora mismo, pero quiero que veas y escuches esto. ¿Pero qué clase de magia es esta? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva review donde vamos a hablar de auriculares. Si eres nuevo por aquí, yo soy Colman Beats. Esto es un canal de producción musical y beatmaking, pero a veces me gusta hacer mis pequeñas reviews sobre dispositivos y tecnología musical y de cacharros que me van enviando para que muestre por el canal, como es el caso de hoy, donde vamos a hablar de unos auriculares, concretamente de estos auriculares, los III TMA2 Studio Wireless Plus, unos auriculares con nombre bastante largo que presumen de ser modulares, sostenibles e inalámbricos, prometiéndonos una experiencia libre de latencia. Vamos a empezar hablando de la sostenibilidad y de la modularidad de estos auriculares, empezando por el packaging, que es 100% de materiales reciclados, tanto la caja de cartón en la que vienen como las bolsas que vamos a encontrar dentro, que son 100% de plástico reciclado, y donde vamos a encontrar los diferentes componentes que al final van a conformar esta pareja de auriculares. Vamos a encontrarnos una bolsa con los auriculares, otra bolsita con las almohadillas, otra bolsita con la diadema, el transmisor, otra bolsita para el cable y otra bolsa para la bolsa de transporte. Como te digo, todos estos materiales del packaging, tanto la caja como los plásticos, son 100% de material reciclado. Y en este sentido, estos auriculares, el 30% de los materiales por los que están fabricados estos auriculares son también materiales reciclados, ¿vale? Un 30%. Y esta modularidad lo que conlleva es que tengamos que montar nuestros auriculares, una cosa así como los muebles de IKEA. Así que tendremos que encajar las almohadillas en los altavoces y estos a la vez encajarlos en la diadema, ¿vale? Una vez hecho esto, estamos listos para funcionar. La verdad es que me parecen unos auriculares muy elegantes, la construcción es sólida, son de plástico, pero es un plástico muy agradable al tacto, es como plástico gomoso. Las almohadillas también son muy agradables, son de alcántara, una especie así como de terciopelito, como te digo, muy suaves, muy agradables al uso y en general me parecen unos auriculares, como te digo, elegantes, bonitos y agradables, ¿vale? Este tacto de plástico gomoso me recuerda mucho a los teclados de Arturia o a los dispositivos de Arturia. Esos potes con ese plástico gomoso, ¿vale? Suave, agradable al tacto, pues yo creo que es exactamente ese mismo tipo de plástico. Una de las aspiraciones de la compañía es llegar al 100% de materiales reciclados en la fabricación de estos auriculares. De los que vamos a empezar a hablar ahora de cosas guapas y vamos a empezar por esta diadema y por este transmisor, que son los responsables de que ocurra la magia que te he mostrado al principio. Realmente no es cero latencia, son 16 milisegundos de latencia, pero es que 16 milisegundos es un espacio de tiempo imperceptible. Ya te digo, estás tocando y te estás oyendo directamente por los auriculares. Este transmisor y esta diadema tienen que ir juntitos de la mano para utilizar esta tecnología, la Wireless Plus, que es una tecnología desarrollada por la gente de III, es una tecnología propia y es la que nos permite estar escuchando lo que tocamos y produciendo casi en tiempo real con cero latencia. Este transmisor con esta diadema. El transmisor con su cable, ¿vale? Tiene un mini jack y otro mini jack con un conector de jack de 6,3. Lo conectas a la fuente de sonido y una vez tengas emparejadas el transmisor con la diadema,
pues podrás empezar a disfrutar de la experiencia libre de latencia que te ofrecen estos II TMA2 Studio Wireless Plus y empezar a disfrutar de estos auriculares. Esta diadema pues cuenta también con otras particularidades, y es que también incluye una conexión de Bluetooth 5.0 para poder también utilizar los auriculares en modo Bluetooth, y también, como no, pues vas a poder utilizarlos con cable. En la caja te incluyen un cable que vas a poder conectar a los auriculares y utilizarlos como unos auriculares alámbricos de toda la vida. Otra de las particularidades de esta diadema es que nos incluye un micrófono integrado y nos ofrece un tiempo de escucha de unas 15 horas en modo Wireless Plus y unas 80 horas en modo Bluetooth 5.0. Y vamos a hablar ya de los auriculares en sí. Nos encontramos pues con dos unidades del altavoz S05MK2, los cuales incluyen unos transductores de 40 milímetros de diámetro con un diafragma fabricado en biocelulosa y con un buen imán de neodimio. Este conjunto nos ofrece una resistencia, una impedancia de 32 ohmios, una impedancia bastante asequible para la mayoría de dispositivos de audio que existen en el mundo, una sensibilidad de 97 decibelios y una potencia máxima de 100 milivatios. Cubren un rango de frecuencia bastante amplio, desde 10 Hz hasta 40.000 Hz. Recordemos que el rango medio de audición de los seres humanos va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, ¿vale? En esos rangos hay quienes oyen un poco más arriba, un poco más abajo, pero por lo general la media de 20 Hz a 20.000 Hz. Estos auriculares en estos TMA2 Studio Wireless Plus los cubren de sobra, ¿vale? Desde 10 Hz hasta 40.000 Hz. Y por supuesto también vamos a hablar del sonido que ofrecen estos auriculares. Esta que ves en pantalla es la curva de respuesta de frecuencia de estos auriculares, los II TMA2 Studio Wireless Plus, con estos transductores, los S05MK2. Como ves, de 10 a 300 es una zona bastante equilibrada. De 300 a 1000 tenemos un pequeño valle. En esta zona siempre se suele enturbiar un poco el sonido, así que este pequeño valle va a ayudar que el sonido sea un poco más claro en estos auriculares, y llegamos a la zona de 4000 a 6000. Ahí se produce un aumento bastante importante en esa zona de medios altos, donde se encuentra, por ejemplo, la inteligibilidad de la voz, la claridad de la voz, pues nos va a dar también un poco de claridad en el sonido en estos auriculares. Y luego tenemos otro pequeño repunte en la zona de 16.000 Hz, aunque bajo mi opinión y perspectiva es un sonido bastante equilibrado. No son muy brillantes como otros auriculares que puedes encontrar por ahí, y bueno, tienen ese pico en esa zona de 4000 a 6000, que suben un poco los medios altos, tienen un poco los medios altos realzados, pero en mi opinión el sonido es bastante equilibrado y no muy brillante como otros auriculares del mercado. Volviendo al tema de la modularidad y de la sostenibilidad de estos auriculares, tengo que felicitar enormemente a II. Y es que resulta que ser sostenible no es solo hacer el 30% de tus auriculares de material reciclado o el 100% de tu packaging de material reciclado. Ser sostenible también es dar la posibilidad de que si se te rompe algún elemento de tus auriculares, tener un repuesto, o de si se te rompe alguno de los altavoces, incluso tener un manual de cómo puedes arreglar estos altavoces por ti mismo sin tener que mandarlos a ningún tipo de servicio técnico y con unas sencillas instrucciones. En ese sentido, ya te digo, un 10 para II. De hecho, te podrías montar estos auriculares mismos comprando componentes sueltos, algo que, bueno, no tiene mucha lógica porque te lo puedes comprar en los auriculares completos y te saldrán más baratos, pero podrías hacerlo, podrías comprar los diferentes módulos, ¿vale? Los diferentes elementos de estos auriculares y montarlos por ti mismo sin necesidad de que fuera todo en la misma caja. Ya has visto al principio que dentro de la caja de los auriculares pues viene cada cosa dentro de su bolsita, cada elemento, cada cosa. En un momento dado, pues si se te rompe uno de los altavoces, puedes comprar un altavoz y volver a utilizar tus auriculares sin problema. Si quieres una diadema extra, pues también puedes comprar otra diadema para no utilizar esta y utilizar otra, ¿vale? Tienen varios modelos de diadema, y ya te digo que me parece un súper acierto esta cuestión, porque bueno, al fin y al cabo, si se te rompieran unos auriculares de otra marca, tendrías que tirarlos a la basura, ¿vale? Muy pocas marcas te ofrecen recambios como te está ofreciendo II,
Y como te digo, me parece un 10. Eso también es sostenibilidad, no tirar un producto y tener que comprar uno nuevo, sino la posibilidad de reparar o de sustituir las partes que se te han roto del tuyo y así no generar más mierda a la atmósfera, ¿vale? Un 10 para ay. Y dicho todo esto, pues nos queda probarlos, darle caña a estos auriculares y a esta MPC 1000. Así que conecto esto por aquí, lo encendemos. Ahí está encendido. Ahora esperará a que encienda los auriculares para emparejarse. Conecto aquí a la salida de auriculares de la MPC 1000 y vamos también a encender nuestra diadema. Ahí está encendido y se acaban de emparejar. Así que yo esto me lo coloco. Vamos. La verdad es que quedan de puta madre. Voy a dejármelos un rato puestos ahí, ¿vale? Para terminar el vídeo con ellos puestos. El precio de estos auriculares, de todo lo que te incluye, de todo lo que te ofrece, es de 350 euros, precio oficial, aunque en tiendas puede encontrarlos algo más baratos, 320, 330, igual un poco menos. Pero bueno, en ese rango de precio nos estamos moviendo. No son auriculares baratos, pero tampoco son auriculares de entrada, ¿vale? La tecnología, los años de desarrollo, todo eso hay que pagarlo, ¿vale? Y la posibilidad de tener una experiencia con auriculares inalámbricos, con cero latencia y con audio sin pérdida, ¿vale? Con una latencia prácticamente cero, imperceptible, 16 milisegundos no es nada, absolutamente nada. Todo eso hay que pagarlo y, en mi opinión, lo vale, ¿vale? La experiencia lo vale. Estás pulsando aquí y se reproduce directamente en los auriculares como si estuvieran conectados por un cable. La experiencia es de 10, ¿vale? Latencia cero, real, imperceptible. Así que ese es el precio, unos 350, 330, 320, más o menos. Ya sabes que dependiendo de las tiendas donde mires, pues hay un poco de oscilación de precio, pero bueno, precio oficial 350 euros y en mi opinión vale cada euro que nos piden por ello. Disponibilidad, pues ahora mismo están disponibles en Europa, en Estados Unidos y desgraciadamente en América Latina todavía no están disponibles estos auriculares, estos AIAI TMI2 Studio Wireless Plus, no los están enviando todavía a Latinoamérica. Esperemos que pronto sí los manden, ¿vale? Y podáis tener la posibilidad de adquirir los vuestros y poder disfrutar de su sonido y de la experiencia sin cables, que se nota muchísimo en este tipo de dispositivos antiguos que no hay posibilidad de conectar Bluetooth ni nada parecido a tecnologías sin cables, pues conectando este transmisor, este transmisor mágico que nos da esa rapidez y esa calidad en el sonido, ¿vale? Recuerda que es una latencia casi cero y que el audio es sin pérdida. No es como
cuando estamos en modo Bluetooth, que ya sabéis que en la transmisión algo de calidad del sonido se pierde, pero en este caso no, en este caso tenemos audio sin pérdida gracias a este transmisor y gracias a la tecnología desarrollada por III, la tecnología Wireless Plus, la tecnología de 10. Ya sabéis, los que me seguís de hace tiempo, los que habéis visto otras de mis reviews, que en algún vídeo me he quejado de algún dispositivo que tenía mucho cable por alrededor, distintas conexiones, en fin, ya sabéis que no soy muy amigo del desorden en cuanto a cables, aunque bueno, si te enseño lo que hay aquí debajo es para llorar, pero la verdad es que se agradece mucho la libertad que tienes con estos auriculares inalámbricos y evidentemente con esta velocidad de transmisión de datos entre el transmisor y la diadema. En este tipo de auriculares que yo había probado, nunca había tenido esta experiencia de pulsar y tenerlo directamente en los auriculares instantáneos, ¿vale? Sin un tipo de retardo y sin nada. Ya has visto que perfectamente se puede grabar, se puede tocar, se puede producir teniendo una experiencia de cero latencia con unos auriculares inalámbricos. Así que totalmente recomendada la compra. Vamos a volver a decir que no son baratos, pero vamos a decir que tampoco son unos auriculares básicos de entrada. La tecnología y los años de desarrollo hay que pagarlos y ya está, amigos. Este es el precio que tiene. Y ahora voy a quitármelos un poco para escucharme bien y vamos a despedir el vídeo. Esta ha sido mi review de los III TMA2 Studio Wireless Plus, unos auriculares que ya veis que son muy bonitos, muy sostenibles, muy modulares y muy inalámbricos, con la tecnología Wireless Plus, una tecnología del carajo. La verdad, felicidades, hay que felicitar a III por el trabajo que han hecho en estos auriculares y en este pequeño transmisor, ¿vale? No olvidemos el transmisor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un pulgar arriba. Si es la primera vez que me has visto, suscríbete al canal si quieres más vídeos como este. Proponme alguna review que quieras ver en este canal y veremos si se puede hacer posible. Y ya está. Si no te ha gustado el vídeo, pues nada, un pulgar abajo. No importa, no se puede gustar a todo el mundo, soy consciente de ello. Y también soy Coleman Beats y espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Paz.